Vamos ahora a retomar el tema sobre el avión ruso que fue derribado por fuerzas turcas, y para hablar de este tema que ha desatado tantas reacciones tenemos en la línea telefónica al internacionalista Fausto Pretelin, a quien yo le agradezco mucho estos minutos. ¿Qué tal, Fausto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Pues explíquenos un poco cuál es el contexto en el que ocurre este derribo. Ya vimos que la situación está muy tensa, evidentemente, entre las autoridades rusas y las turcas, y esto, bueno, ocurre en medio de un clima de muchas tensiones, también por los atentados en París y la lucha contra el Estado Islámico, ¿correcto? Efectivamente, yo creo que el contexto más inmediato es precisamente la alianza entre Francia y Rusia para atacar al Estado Islámico después de los atentados del pasado 3 de este mes, del viernes 13 de noviembre. Y tomando en cuenta esta situación, es muy anómala la respuesta, me parece, del presidente Erdogan ante este ataque. El presidente Erdogan, el presidente turco, hay que poner en contexto de que ha sido muy ambiguo en el ataque en contra del Estado Islámico. Ha dejado, por un lado, que ingrese en su frontera el Estado Islámico para que ataque a los kurdos del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que son los enemigos internos, los domésticos, los que tienen casa. Y por otra parte, pues sí, dice Occidente, dice Estados Unidos que son sus aliados, que están de alguna manera colaborando para atacar al Estado Islámico, pero de alguna forma es un personaje autócrata que tiene pues dos caras, hay que decirlo claramente. Y en este contexto se da este lamentable hecho que, como bien dijo el presidente ruso, se da por la espalda, y habrá que ver cuál es la razón. Yo creo que al ser una guerra muy embrollada, muy difusa, el presidente Erdogan está aprovechando este ataque para de alguna forma quizás tener alguna cuenta pendiente con Rusia, pero la verdad es incomprensible que en una situación como la que vive actualmente en esa zona, se vive en Siria, pues se esté incendiando otro foco, ¿no? Bueno, y esa parte, algo que sin duda va a seguir generando reacciones. ¿Qué sería lo más probable que haga Rusia a continuación? Porque es poco probable que se vayan a querer quedar con brazos cruzados, ¿no? Ha habido declaraciones fuertes por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, yo creo que hay dos elementos. Primero, unas horas después de la alianza entre Rusia y Francia, después de los atentados en París, el presidente François Hollande convocó en la Asamblea Francesa a los 27 países, más son 28, pero bueno, más Francia, de la Unión Europea, para que lo apoyen en su lucha en contra del Estado Islámico. Y pidió este apoyo alegando una cláusula del Tratado de la Unión Europea que es prácticamente el mismo de la OTAN, en donde dice que si un país de la Unión Europea es atacado, todos los países de la Unión Europea cierran filas con ese país para defenderlo. No lo dijo, evidentemente, de la OTAN. Hay que recordar que con esta alianza entre Rusia y Francia, la OTAN pasaría a un segundo término desde el punto de vista de Rusia, es decir, los intereses que tiene Rusia para de alguna forma ir junto con Francia en contra del Estado Islámico. Y lo que llama la atención del presidente Erdogan es precisamente llamar una reunión a las 12 del día hoy en Bruselas, en la OTAN, para de alguna forma realizar el matiz de lo que sucedió hoy por la mañana allá en su territorio. Es decir, es una confrontación muy importante porque de alguna forma se está despertando a la OTAN o está alentando a la OTAN a que intervenga en este episodio del Estado Islámico en Siria, cuando en realidad la alianza entre Rusia y Francia, hecha después, repito y subrayo, después de los atentados en París, era prácticamente que no esté la OTAN, es decir, que esté la Unión Europea cerrando filas con Francia. Entonces la respuesta habrá que ver, ya la comentó el presidente ruso, que tendrá sus consecuencias, pero pues habrá que esperar algunas horas para ver esa traducción, ¿no? ¿Qué consecuencia va a tener entre Rusia y Turquía? Bueno, absolutamente, y sin duda para las autoridades turcas también esto está de alguna forma saliéndose de control en términos de la lucha contra el Estado Islámico, por lo que usted mismo nos mencionaba. ¿Algún último comentario que quisiera agregar, señor Pretelin? No, simplemente que con este acto de alguna forma es aún más compleja la guerra en contra del Estado Islámico en Siria. Y yo creo que lo mejor en este momento ya no es dividir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque es una guerra en donde prácticamente de un minuto a otro cambian las alianzas o podrían cambiar las alianzas, y pues esto conflictúa más de por sí ya el acertijo para salir de este problema, ¿no? Por supuesto, y bueno, no quedará más que seguir informando para ver lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, también parte en Europa. Le agradezco muchísimo esta llamada, señor Pretelin. Hasta pronto, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.